¿Se puede negociar con Putin? Las posibilidades y líneas rojas del diálogo sobre Ucrania. Estados Unidos está animando a Zelensky a que sea más flexible y abierto en unos hipotéticos contactos con Moscú. No es nada inminente, solo estrategia preparar el terreno. La invasión rusa de Ucrania cumplirá en menos de 2 semanas su noveno mes. Lejanos quedan aquellos planes de guerra rauda, de paseo militar del Kremlin. Los analistas coinciden en que la contienda será larga y en que no hay ni vencedores ni vencidos. Las víctimas sí, siempre. No es un conflicto estancado, eso sí. Kiev avanza con reconquistas amplias como la de septiembre en la zona de Yarkov y la toma esta semana de Gerson, la primera gran ciudad que se adueñaron los rusos. Los mapas se mueven a diario entre las batallas y las anexiones ilegales. En mitad de este escenario, en las últimas jornadas, ha saltado un nuevo debate, el de si se debe o no negociar con Vladimir Putin, el presidente ruso. ¿Se puede acaso hablar con quien ha atacado un país soberano y lejos de aflojar, moviliza más tropas y se anexa territorio? ¿Acaso está débil su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, y es tiempo de ceder? ¿De dónde viene la idea? Hay que remontarse al pasado domingo para poner contexto. El diario norteamericano The Washington Post desvelaba que la Casa Blanca le había pedido en secreto a Kiev que se abriera a negociar con Moscú, que hiciera una señal flexible con Rusia y abandonase su negativa pública a participar en conversaciones de paz, a menos que el presidente ruso dejara el poder. Los comentarios de Zelensky de que negociar era impensable se han ido repitiendo desde que la mesa de negociaciones, primero en Bielorrusia y luego en Turquía, quedó en nada. Ante la fiereza de los ataques, luego se conocieron masacres como la de Bucha o Mariupol, o llegaron los referendos en Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson. Imposible, imposible, repetía. Decía el presidente ucraniano que le habían ofrecido repetidas veces a Rusia la oportunidad de hablar, pero que ya no más, porque lo que encontraban eran respuestas locas con nuevos ataques terroristas, bombardeos o chantajes. Francia abonaba también el terreno con su presidente Emmanuel Macron diciendo que Kiev en algún momento tendría que reanudar las negociaciones con Rusia, aunque matizaba que habría de hacerlo en el marco de los términos y condiciones que elija Ucrania. ¿Qué ha pasado desde que se publicó esta información? Que Zelensky se mueve y que dibuja líneas rojas para esas negociaciones. Sí complicadas, claro, propias del presidente de un estado invadido, pero también recula en un punto esencial, hasta ahora irrenunciable. Ahora ya no pide la cabeza de Putin para negociar la paz. El pasado día 10, el diario Kiev Post, ucraniano, pero escrito en inglés, citó fuentes de dos funcionarios familiarizados con el asunto que aseguraban que la postura del mandatario se estaba suavizando y que se debía a estas presiones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ahora hay 5 condiciones que impone Zelensky para que las delegaciones de los dos adversarios se sienten. Son sabidas. De estos meses, restaurar la integridad territorial de Ucrania, total, no con las fronteras previas a la invasión del 24 de febrero, sino previas a la anexión de Crimea del 2014 y al control de prorrusos en el Donbass. Apegarse al Estatuto de Naciones Unidas, que Rusia compense por todas las pérdidas de la guerra, que se castigue a los criminales de guerra y se den garantías de que Kiev nunca más estará en peligro. Falta, a diferencia de posicionamientos anteriores, mencionar la condición de que Putin debe ser destituido de su cargo antes de empezar a hablar. La información del diario ucraniano era muy jugosa, porque daba detalles que indicaban que sí, hay causa-efecto entre el toque de Estados Unidos y la reacción de Zelensky. El cambio se produjo después de días de negociaciones entre Kiev y Washington, que incluyeron una reunión la pasada semana del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, con Zelensky en la capital ucraniana. Aún así, los funcionarios citados sostienen que Estados Unidos no pidió esa renuncia explícitamente, pero sí dijeron al gobierno de Ucrania que debe demostrar más entusiasmo para poner fin al conflicto de manera amistosa y sensata. La idea es mostrar al escenario internacional una vez más que Ucrania y no Rusia es la parte que busca la paz, añadió la fuente. Para allá, no.
Eso no implica que se estén moviendo los hilos para una reunión Zelensky-Putin en breve tiempo. El escenario de fondo no cambia. La guerra está encabritada en Dnipro, Mykolaiv o Donetsk, pero entre líneas se deja ver una estrategia por parte de Estados Unidos para ir preparando el terreno a lo porvenir. Y lo porvenir es mucho, desde la aprobación de nuevas ayudas militares a Ucrania a nuevas derrotas de Rusia, pasando por un invierno muy crudo en el que el mundo entero soporta las consecuencias económicas y energéticas de la contienda. Estados Unidos busca mostrar a la opinión pública un escenario de anticipación en el que Kiev no se cierre en banda a lo que tenga que venir, algo que ha enfatizado Zelensky repetidamente. Tampoco puede decir otra cosa en mitad de una guerra que deja ya 100.000 víctimas entre muertos y heridos de las dos partes. Con estos datos, el jueves el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el general Mark Milley, volvió a lanzar el mensaje de "hablen". Debe haber un entendimiento mutuo de que una victoria militar, en el verdadero sentido de la palabra, puede no lograrse y debemos pasar a otro método, indicó. Ucrania no puede poner la alfombra roja a una negociación cuando es la invadida, cuando se le han quitado territorios. Además está logrando más avances que su adversario. Lo contrario sería debilidad, cuando justos signos de eso es lo que llega desde Moscú. Pero Washington, según estas informaciones, busca que ponga menos barreras de cara a la galería, que ahora habla de apertura ante conversaciones genuinas y no cita la marcha de Putin, es un paso. Las llamadas se entienden en un contexto de intentar calmar a un electorado que teme una guerra más larga y sus consecuencias, la inflación, el frío. No hay que olvidar que la publicación del Post produjo 2 días antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. El apoyo estadounidense no está cuestionado, es más, la semana pasada se anunció un paquete de ayuda militar de 625 millones de euros. Con la nueva Cámara de Representantes por venir, puede ser que Biden no apruebe con tanta facilidad las ayudas a Ucrania o que tenga que trabajarlas si ha de negociar con los republicanos, los virtuales vencedores en ese hemiciclo. No obstante, tiene ya planes para desbloquear las ayudas por decreto si hace falta. También, aunque luego ha habido marcha atrás, un grupo de demócratas le pedía a Biden más diplomacia en este entuerto. Así que menos reparos de Zelensky, expresados en público, no van mal para abordar la fatiga por llegar en estos meses. Washington tiene especial interés en que todo acabe, más allá de por las razones obvias, porque mientras haya guerra en Europa, los ojos del mundo se tornarán hacia Ucrania y Rusia, cuando la verdadera pelea y los mayores esfuerzos de Estados Unidos los quiere hacer en China. Quedó claro en la cumbre de la OTAN de Madrid, el pasado junio. Misión imposible. El Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad, la SWP, publicó el pasado 8 de noviembre un informe en el que directamente califica de misión imposible las negociaciones de Rusia y Ucrania en este momento. Recuerda que hasta ahora las condiciones de Rusia para poner fin a la guerra equivalían a la capitulación total y la disolución del Estado ucraniano. A saber, Ucrania debe de poner las armas, renunciar a cualquier intención de unirse a la OTAN, aceptar un estatus de neutralidad permanente, otorgar estatus oficial a la lengua rusa, reconocer a Crimea como Rusia y las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk como independientes. Luego se les ha quedado junto con Zaporilla y Gerson, y desnazificar y desmilitarizar el país. En otras palabras, iba a sufrir un cambio de régimen a gusto de Moscú, y eso, si no ha cambiado, que no lo parece, es una burla a Kiev. Por eso entiende que se necesitaría un curso de acción sustancialmente diferente para cambiar las cosas. Sin embargo, actualmente no hay señales de cambio. Occidente ha afirmado el principio de nada sobre Ucrania sin Ucrania en las conversaciones con Rusia, así como lo ha subrayado repetidamente Joe Biden. En el futuro previsible sus posibilidades seguirán estando limitadas a apoyar las negociaciones desde el margen, dice. Las negociaciones de paz siempre están determinadas por la situación militar, el equilibrio de fuerzas entre las partes en conflicto. Así que la guerra acabará cuando las dos partes se sienten a negociar, que no pueden vencer en nada más. Cuando puedan hacerlo en las condiciones más ventajosas, añade, con sus últimas anexiones, Putin ha excluido cualquier posibilidad de nuevas negociaciones.
Hasta que Rusia haya perdido toda esperanza de ganar la guerra en el campo de batalla, no hay perspectivas de una solución diplomática que preserve la condición de Estado, la independencia y la integridad territorial de Ucrania, insiste. Mientras tanto, Ucrania se debe centrar en mejorar el suministro de armas que le llega del exterior, determinante para su resistencia, porque eso puede cambiar el equilibrio de fuerzas y reanudar las negociaciones con fuerza, con buenas cartas. También en que se mantengan los precarios acuerdos sobre el grano, clave para el mundo con hambre y para sus arcas. Todavía hay también opción de que haya más sanciones internacionales que también debiliten a Putin un poco más, al igual que hay margen para una labor diplomática que haga que los amigos de Rusia le presionen más para abandonar la contienda. La paz para Ucrania está muy lejos, como demuestran las conversaciones hasta la fecha. La beligerancia de Moscú y su actividad desdeñosa hacia las conversaciones representan los mayores obstáculos para una solución diplomática, pero Alemania y sus socios, en estrecha coordinación con Kiev, ya pueden prepararse para el momento en que las conversaciones vuelvan a ser posibles, concluye. Preparar el terreno, de eso iba todo. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.